Bueno, pues creo que vamos a comenzar. Este, bueno, pues mi nombre es Litsi, soy presidenta de Seina y el día de hoy vamos a estar moderando pues esta ponencia. También estará mi compañera Alejandra y mi compañero Jair. Bueno, pues hoy tenemos la presencia del doctor Jesús Fernando Ayala Zavala. Pues el doctor nos hablará sobre el uso de extractos de plantas como aditivos antimicrobianos, antioxidantes y saborizantes de frutas y hortalizas. Bueno, mi compañera Alejandra les va a leer un poco sobre el doctor. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros porque pues nos va a compartir una información muy valiosa que yo sé que a cada uno de nosotros nos va a servir. Bueno, pues cedo la palabra a mi compañera Alejandra. Bueno, antes que nada, buenos días, doctor. Bueno, vamos a dar un poquito de información sobre el doctor. El doctor Jesús Fernando Ayala Zavala es profesor e investigador titular de SNI3, Laboratorio de Tecnologías Emergentes, Coordinación de Tecnologías de Alimentos de Origen Vegetal, Centro de Investigación en Alimentos y Desarrollo, Hermosillo, Sonora y México. De formación es ingeniero bioquímico, maestro en ciencias y doctor en ciencias. Sus líneas de investigación son sustancias naturales antimicrobianas, antioxidantes y saborizantes. De proyectos de investigación con financiamiento nacional tiene 4, proyectos de investigación con financiamiento internacional 3, publicaciones indizadas Scoops 136, H-Index 35. Un patente en Derwent Innovation Index, tesis dirigidas licenciaturas 10, de maestrías 10 y de doctorado 5. Trabajo editorial International Journal on Food Microbiology Food Research. International Data Inbreed, LWT, Chemical Biodiversity, MDPI. Y de premios y distinciones tiene en Recognition of Outstanding Research, Contribution por la Sociedad de Microbiología del Reino Unido y International Visitor Leadership Program Award por el Departamento de Estado en Estados Unidos en 2011. Bueno, le cedo la palabra al doctor para que continúe con la ponencia. Ok, muchísimas gracias por la presentación. Sí, sí, se me escucha bien. Sí, se escucha bien. Ok, muchas gracias. Pues primero que nada, quiero agradecer la invitación y especialmente pues de la invitación en general, ¿no? de la Sociedad Estudiantil de Ingenieros en Alimentos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y capítulos estudiantil Puebla de la Asociación Mexicana de Ciencia de los Alimentos. Sí, y en particular, pues a los que hicieron el contacto, primero a quien me contactó, que fue Juan Carlos Elizalde, un chavo bien amable y sobre todo muy descriptivo. Ya también con quien tuve contacto después, pues con Litsi y también Cristina Zamudio. Yo les agradezco mucho el haberme contemplado para poderles platicar un poco la experiencia que tenemos en el área de tecnología de alimentos, ¿sí? Entonces, ¿qué ha sido la especialidad desde que estudié la carrera, ¿sí? La licenciatura? Yo soy ingeniero bioquímico y mi especialidad pues fue en bioquímica vegetal. Ya también la maestría y el doctorado fue alrededor de ese contexto y en microbiología de alimentos también. Entonces, muchísimas gracias por invitarme y muchísimas felicidades también por estar organizando estos eventos, ¿no? Que en estas temporadas de encierros y de no poder asistir como normalmente lo hacemos de manera presencial, pues es una de las opciones que tenemos para seguir fomentando la pertenencia al grupo y al grupo de tecnólogos de alimentos que es al que pertenecemos nosotros. Es de lo mejor, ¿no? Que podamos estimularnos y ver todas esas variantes y todo ese futuro que podemos tener dentro de la carrera de tecnología de alimentos. Pues en particular, ahora yo les voy a platicar la experiencia que yo tengo como investigador más, ¿no? Entonces mi experiencia con la industria de alimentos ha sido más como un prestador de servicios, como asesorías.
Por allá, cuando yo empezaba a hacer mi tesis de licenciatura, tuve la oportunidad de trabajar en una industria, pero después ya todo me seguí estudiando, ¿no? Maestría, luego el doctorado, y acabé el doctorado y afortunadamente me contrataron. Me contrataron en el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, que ya vi que ustedes habían invitado a alguien más del centro. No sé si ya les platicaron un poquito lo que es el CIAT. Si no, pues me dicen y ya puedo yo platicarles un poco antes de empezar mi conferencia. Entonces, a ver, déjenme que vea el mensaje. Sí, doctor, es que envió un mensaje para los chicos que tengan alguna pregunta, con gusto pueden dejar las preguntas en el chat y al final de la ponen. Vamos a leer para que nos haga favor de responderlas. Sí, oye, sí, entonces no les han platicado qué es el CIAT, dónde está, cómo trabajamos, sino para empezar con eso. En algunas ponencias, pero pues como son diferentes audiencias, pues si gusta puede platicarles un poquito sobre qué es el CIAT. Ok. Bueno, pues acá les estoy mostrando lo que es la página institucional del CIAT. El CIAT es el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo. Esa que se ve aquí detrás es una foto de dónde estamos. ¿Dónde está la matriz, ¿no? del centro, que es en Hermosillo, Sonora? Pues es una zona desértica que está ubicada en el centro del estado de Sonora. También en el mismo estado de Sonora tenemos otras coordinaciones, por ejemplo la de Guaymas, también la tenemos aquí. En Hermosillo, dentro tenemos diferentes departamentos, como el de Ciencia de los Alimentos, de Desarrollo Regional, de Nutrición humana, nutrición animal. También tenemos de Tecnología de Alimentos de Origen Animal. Y tenemos el departamento donde trabajo yo, que es el de Tecnología de Alimentos de Origen Vegetal. Ya luego tenemos otras unidades que le llamamos nosotros regionales. Esas unidades pues son la de Guaymas, tenemos también la en Sinaloa, que está la de Culiacán, ¿sí? También en Sinaloa tenemos a Mazatlán, la unidad Mazatlán. En Chihuahua tenemos a la unidad Cuauhtémoc y a la unidad Delicias. También en Tepic, Nayarit, tenemos una unidad de gestión tecnológica. Y la más reciente, pues, es la unidad regional que está en Hidalgo, ¿sí? Entonces, cada una de estas, les digo, pues nosotros somos los que estamos en la matriz, somos los que estamos en Hermosillo. Y aquí normalmente se manejan temas mucho más variados por ser la parte donde se concentra la información. Tenemos lo que es el área de ciencias de alimentos. Luego ustedes pueden navegar en esta página para si ven algo que les interese más, y los profesores que trabajan. Tenemos el área de desarrollo regional, por ejemplo, donde está la parte de sociología, como la parte sociológica, economía, antropología, psicología, se relaciona con lo que es la ciencia y tecnología de los alimentos, ¿sí? Ya pues los de nutrición también. Y en todas las regionales, las unidades regionales, la especialidad normalmente varía dependiendo el alimento o los alimentos que se producen por zonas. Por ejemplo, en Guaymas y Mazatlán, pues tenemos que son partes que están en la costa, ¿sí? Entonces estudian mucho los alimentos de origen marino, ¿sí? En Culiacán, pues es una zona muy fértil, muy conocida por ser una zona productiva agrícola. Entonces, en esa parte se empieza a estudiar más lo que son frutos de zonas subtropicales, también ya tropicales, así como Tepic también lo hace. Y a los alimentos de zonas templadas, donde hace más frío, pues en Cuauhtémoc y en Delicias. Entonces nosotros, les digo, somos un centro de investigación que normalmente nos conocen como centros
de investigación públicos, ¿sí? CPIs, nos dicen que somos parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Aquí. Entonces, luego si quieren también navegar aquí en la página, pueden ver otros anuncios, sobre todo los de posgrado. Pero pues, al final ya de la plática les puedo dar un poquito más de detalles sobre esto. Okidoki. Pues ahora empezaré con mi plática. Esta es la presentación que tengo para compartirles, que es el uso de extractos de plantas como aditivos antimicrobianos, antioxidantes y saborizantes de frutas y hortalizas. ¿Sí? Entonces, este tema es un tema que he trabajado pues casi todo lo que ha sido mi carrera. Déjenme ver si puedo poner el láser. Okay. Entonces, ha habido diferentes tipos de retos, ¿no? En cuanto al uso que pueden tener los extractos de plantas y los compuestos bioactivos que están también en estos extractos de plantas para poderlos utilizar como un aditivo en alimentos y sobre todo como un aditivo que pueda tener una sola propiedad. Normalmente los extractos de plantas pueden presentar esta variedad de propiedades que les comento, ¿no? Que son las antimicrobianas, pero pues también ese mismo compuesto o grupos de compuestos o extractos también, donde son compuestos con diferentes características, pues pueden ser unos antimicrobianos, otros antioxidantes, o también pueden presentar y normalmente presentan un sabor, un olor, y eso pues va a tener un impacto en la aplicación que nosotros les demos. ¿Okay? Dentro de la línea principal de investigación que tenemos en el laboratorio, pues tenemos esta que es la de evaluar. Encontrarme contigo anoche solo era una ¿A quién puso la musiquita? Ahí está ya. Pero algo está tan... Una disculpa, Doc, ya okay. Está arreglado esto. No se apuren, está bien. Entonces, les digo, dentro de cada uno de los tipos de compuestos que pueden estar en las plantas, normalmente los que más hemos estudiado son los compuestos fenólicos, también algunos terpenos, terpenoides y compuestos azufrados. Esos son de los que más hemos estudiado. También hay algunos alcaloides, también tenemos algunos carotenoides, ¿sí? Pero los que más hemos estudiado son estos tres tipos de compuestos que van a variar dependiendo la fuente de donde se extraigan. Y el objetivo que tenemos ahora pues es resaltar el uso que puedan tener, ¿no? Como agentes antimicrobianos, antioxidantes y el efecto también sensorial, ¿sí? Que pueden tener sobre el alimento al que se agreguen, ¿sí? Entonces no es algo nuevo. Sí, los extractos de plantas pues se han utilizado como parte de aditivos como parte de los alimentos o como un aditivo en diferentes tipos de matrices como las que vemos aquí. Sin embargo, aún falta mucha información de las propiedades generales que pueden tener estos extractos, ¿sí? Les digo, algunas veces se utilizan más para dar un sabor, un olor, pero pues también los componentes de esos extractos pueden tener un potencial, por ejemplo, para inhibir radicales libres, para afectar lo que es la rancidez en los alimentos, o también afectar el crecimiento de algunas bacterias, además de dar ese olor, ese sabor, esa protección antioxidante, pues también pueden disminuir el crecimiento de microorganismos, ¿sí? Entonces, esta plática voy a intentar mostrarles las investigaciones que hemos hecho y sobre todo con este propósito, ¿no? De enfatizar que es posible aprovechar esas múltiples propiedades que tienen estos compuestos. Sin embargo, también pues, no debemos de dejar de lado esta parte que es la sensorial. Dentro del enfoque experimental que normalmente manejamos, tenemos que les muestro. Tenemos lo que es el estudio de diferentes fuentes que pueden tener estos compuestos con propiedades de interés para la tecnología de alimentos, para la conservación de alimentos.
Y dentro de esas fuentes, las que hemos estudiado más, pues son algunas plantas medicinales, algunas plantas y hierbas aromáticas también, residuos agroindustriales que normalmente se desperdiciaban o se van a lo que es el consumo animal. También hemos estado trabajando con algunos laboratorios hermanos de la institución que trabajan con lo que es la producción de hongos comestibles o estudio de algunos hongos silvestres, y buscamos si en esos tipos de tejidos hay compuestos que nos puedan servir para cumplir con el propósito que lleva esta plática. Los diferentes tipos de extracción que hemos hecho principalmente son extracción como aceites esenciales, ¿sí? Extraer la fase acuosa, los compuestos no polares que hay en estos tipos de tejidos. También pues hacemos estas separaciones, lo que les digo, por diferentes polaridades para ver si cada uno de estos grupos de compuestos pueden tener diferentes propiedades. Por ejemplo, dentro de las diferentes propiedades, una vez que tenemos la extracción y sobre todo también la caracterización, ¿no? De qué compuestos hay acá, tenemos lo que es las pruebas de actividad. Una vez que caracterizamos los constituyentes en cada uno de estos extractos, pues evaluamos actividad. ¿Qué tipos de actividades? Pues tenemos lo que es antibacteriano, ¿sí? Antibacteriano, antifúngico, antiviral. En este contexto, en los últimos años hemos profundizado un poco más para ver cómo no solo que tengan una actividad, sino también si ya vemos que uno de estos extractos o compuestos es muy, muy efectivo, profundizamos en dar más detalles de cómo es que funcionan como antibacteriano, es decir, o como antifúngico o como antiviral. Buscamos los mecanismos de acción, así les llamamos, ¿no? Entonces, y también de lo antioxidante. En lo antioxidante ya contemplamos dos variantes para el mismo parámetro, es decir, pues también en los últimos años, de manera reciente, la tecnología de alimentos ha tratado de enfatizar mucho los efectos benéficos para la salud que tienen los antioxidantes que están en tejidos vegetales. Pero pues también, como un tecnólogo en alimentos, sabemos lo importante que es asegurar un poder antioxidante en un alimento, sobre todo en ese alimento que es susceptible a la rancidez, ¿okay? Y algo que no podemos sacar de este contexto es la parte de saborizantes, ¿sí? Porque muchos de estos compuestos, si no la mayoría, tienen un sabor característico, un olor característico. Entonces hay que contemplar esas características que tiene, porque eso va a tener un impacto sobre el alimento en el que se aplique. Entonces, ya que nosotros hemos caracterizado y conocemos las propiedades y tipos de compuestos, buscamos ya hacer una aplicación en los alimentos, ¿no? De aquellos extractos en los que vemos que hay un potencial, ¿sí? Que hay algo promisorio. Entonces, hacemos diferentes tipos de aplicaciones dependiendo, siempre buscando lo más práctico, ¿sí? No tratar de complicar mucho las formas de aplicaciones, como aplicaciones de los compuestos directamente sobre los alimentos. Algunos pues son volátiles, entonces buscamos ver si se pueden aplicar como vapores. Algunos, si van a ser aplicados en algún alimento y son demasiado volátiles, pues nos conviene atraparlos, ¿sí? O que tienen un sabor muy intenso, nos conviene encapsularlos para opacar y controlar ese carácter volátil que tienen. Entonces ya estos son de los principales tipos de aplicación que tenemos. Y una vez que hacemos esas aplicaciones, pues ya vemos la respuesta que tiene en los alimentos. Normalmente las respuestas que buscamos son disminuciones de inóculos bacterianos o fúngicos o virales que nosotros agreguemos al alimento. Pues también tenemos lo que es la parte de la microbiota nativa que está en los alimentos, cómo se afecta, y la aceptabilidad sensorial.
Además, pues en el contexto de la capacidad antioxidante y calidad general también tratamos de evaluarla, sobre todo para visualizar si hay algún efecto secundario que pueda ser, a veces es positivo, pero a veces puede ser negativo también, ¿no? Entonces tratar de compensarlo o jugar con diferentes estrategias para optimizar la aplicación de ese extracto. Les digo, y esas pueden ser o jugar con las dosis, con las combinaciones de compuestos también y la aplicación. Ahora les voy a presentar una serie de artículos. Igual aquí, si ustedes tienen su celular a la mano, pueden sacar lo que es la cámara de su celular y solo la dirigen al código QR y ahí les va a mandar a la liga de lo que es el artículo que les muestro. En este caso, este es un trabajo donde empezamos a proponer que había la posibilidad de obtener compuestos de interés para lo que es la tecnología de alimentos como aditivos alimentarios en aquellos subproductos agroindustriales que quedaban desperdiciados, ¿no? O poco aprovechados del procesamiento de frutas. Entonces, de ahí proponíamos cómo es posible obtener estos diferentes tipos de compuestos, que a veces estos compuestos bioactivos están en mayor proporción en esos tejidos que no se consumen directamente por el humano, ¿no? Entonces, es decir, en las semillas, en las cáscaras, la piel de los frutos, pues hay mucho más de estos compuestos que la parte comestible. Ahí pues habría también que evaluar, ¿no? la parte de qué tipo de compuestos son los que estamos encontrando. Entonces, si les interesa leer ese artículo con más detalle, aquí está el código QR. De hecho, este artículo es un artículo de hipótesis, entonces donde empezábamos a proponerlo, ¿no? como una opción viable el obtener esos compuestos, esos extractos para ser aplicados en matrices alimentarias y así asegurar lo que es la inocuidad alimentaria y la capacidad antioxidante de los compuestos. ¿Sí? En este otro artículo que también aquí pueden accesar, tenemos lo que es ya desde el punto de vista sensorial, ¿sí? O sea, esos compuestos no solo empezar a verlos como antimicrobianos, sino que estos compuestos, en este caso es de aceites esenciales, pues tienen un poder sensorial, un aroma, un atractivo aroma que puede ser utilizado, pero debe ser utilizado bajo ciertos contextos, ¿sí? Bajo ciertas premisas, para asegurar de que el alimento que se ha tratado con ellos pues sea un alimento atractivo para el consumidor, porque por más inocuo, por más antioxidante que sea, si ese alimento tiene un sabor o un olor desagradable, pues no va a ser atractivo para el consumidor y no vamos a cumplir con el propósito que tenemos. Sí, entonces ahí planteamos esa parte, ¿no? De qué premisas, qué condiciones manejar para poder hacer la aplicación de un extracto en una matriz alimentaria dada. Y lo que nosotros proponemos es la parte de los descriptores del olor y sabor, tanto en este caso de los aceites esenciales extraídos de algunas plantas, como de los alimentos en los que se pueden aplicar. Por ejemplo, aquí tenemos algunos alimentos, en este caso pues lo hicimos con alimentos de origen vegetal, pero ya también hemos trabajado con algunos alimentos de origen animal y buscando este tipo de combinaciones. Por ejemplo, tenemos para conservar tomates, ¿sí? Es donde hemos trabajado más. Vemos qué características tiene el tomate, sobre todo en las cuestiones de deterioro, ¿sí? Por ponerles un ejemplo, pues el tomate es muy susceptible a lo que es el deterioro fúngico, ¿sí? El tomate pues tiene ciertos descriptores de olor y sabor de lo que es ese sabor a hortaliza. A veces hay algunos descriptores de un sabor, ciertas variedades que tienen este sabor dulce también, ¿sí?
Entonces, las notas de consumo o el tipo de alimento en el que se consume también el tomate y sobre todo en esa mezcla final, ¿sí? ¿Qué otros constituyentes de aroma pueden acompañar al tomate para que nosotros viéramos ya dentro de la lista de aceites esenciales que se pudieran utilizar, cuáles cumplen con esas características de combinación de un sabor aceptable para el consumidor? Entonces de ahí nosotros ya ponemos que para tomate pues el probar unas mezclas de aceite de orégano, de cilantro, de ajo, de tomillo, de albahaca, de laurel, de romero, de jengibre, pudiera ser compatible de acuerdo a los tipos de combinaciones finales que tiene lo que es el tomate. Y un ejemplo contrario con un fruto, por ejemplo, que tenga un sabor dulce, como las fresas o las peras, las manzanas, los duraznos, vemos que al final estos se combinan o se consumen en una presentación así, sacando provecho a ese sabor dulce y fresco que tienen. Entonces ya también acá proponemos otro tipo de aceites que tienen una característica compatible en lo que es su olor y sabor, como sería la canela, algunos cítricos, mentas, clavos, pero siempre con el manejo de dosis, ¿no? Que más adelante lo vamos a ver. Entonces, este es el acercamiento que nosotros hemos propuesto para buscar una combinación correcta de las notas de olor y sabor de un extracto, como son los aceites esenciales, por ejemplo, pero que se puede aplicar a otros, ¿no? Y un alimento dado, ¿sí? Entonces, para buscar que, ese aceite de orégano potente como antimicrobiano, como antioxidante también, pero pues si le echamos orégano a las fresas, a las peras, a las manzanas, sensorialmente va a ser eso aceptable, va a tener un nicho de mercado. Entonces, esa parte tratamos de considerarla también. Entonces, y buscar aquello que pueda facilitar la transición del uso de los extractos. Ya de manera específica, este trabajo es de protección de fresas, utilizando aceite esencial de canela, ¿sí? Entonces, igual si les interesa el paper, creo que ese está en español, ese es en una revista nacional, entonces de aquí la pueden visualizar. Y probamos esa parte, ¿no? De cómo podríamos incorporar una protección antifúngica a las fresas al utilizar extractos de canela, pero también esos extractos de canela pues tienen un sabor, un olor y una capacidad antioxidante, es decir, los compuestos que le dan una capacidad antioxidante a la canela también se pudieran agregar a la fresa para aumentar esa capacidad antioxidante que ya de por sí tiene la fresa, pero con una composición más variada. Entonces, ya de manera, en este caso, lo que hicimos fue una inmersión simple, hicimos una emulsión de lo que es el aceite de canela, aceite en agua, y lo aplicamos como si fuera una desinfección, ¿no? de las fresas. Y luego se procedió a hacer almacenamiento y medición de los compuestos. Entonces ya mirábamos cómo algunos compuestos antioxidantes como fenoles, flavonoides, pues aumentaban al aumentar lo que es la capacidad, la concentración del tratamiento que se aplicaba. Y no solo los compuestos antioxidantes, sino también visualizamos ya las pruebas de capacidad antioxidante, es decir, los tejidos de la fresa, qué capacidad antioxidante tenían al recibir los tratamientos de lo que era la canela, que son estas últimas barras de la derecha. ¿Sí? Y ahí pues logramos probar un poco esta hipótesis que teníamos, ¿no? de cómo adicionar y sacar provecho a más propiedades que tengan estos extractos de las plantas para ser utilizados como aditivos. Acá les muestro lo que es un artículo de revisión de lo que son las propiedades del aceite esencial de orégano. En específico, nosotros acá tratamos de resaltar lo que era el aceite esencial de orégano de la especie mexicana o de las especies mexicanas, ¿no? Entonces, que son
mucho más potentes que algunas de otras especies de plantas en el mundo que también son conocidas como orégano. Entonces ahí si les interesa leer un poquito más, pues aquí está el código y lo pueden seguir. Entonces aquí ya tratamos de compilar esa evidencia, ¿no? En composiciones, en propiedades, en estudios que se han hecho de aplicaciones en alimentos, ¿sí? Acá están algunas de las otras especies que les había mencionado que son conocidas como orégano en otras partes del mundo también, y los constituyentes que tienen, ¿no? Entonces ya también haciendo unos análisis de esos constituyentes, vemos algunos compuestos que siempre están presentes o de manera mayoritaria están presentes, ¿no? Entonces ya también nosotros empezábamos a visualizar esos compuestos que pudieran ser de una manera pura probados para generar información de los mecanismos de acción, de cómo funcionan estos extractos de plantas, ¿sí? Entonces, de hecho, muchos de los últimos trabajos ya han sido utilizando carbapenem, que demostramos que es uno de los más activos en los aceites esenciales como antioxidante y también como el representante así del olor y sabor característico, ¿sí? Y antioxidante también. Entonces está muy interesante esta revisión y les digo porque también tratamos de resaltar un poco la parte pues así nacionalista, ¿no? Acá en México tenemos estas plantas y estas plantas pues funcionan bien o tienen un potencial para funcionar bien en lo que es la industria de alimentos. Acá ya les muestro un artículo más puntual de lo que fue la aplicación del aceite esencial de orégano para conservar lo que son tomates. Esos tomates o la forma en que aplicamos el aceite de orégano fue adicionándolo en recubrimientos comestibles de pectinas, ¿sí? Entonces hicimos esta dispersión de lo que es el aceite en una solución de pectina, y con esta solución o esta dispersión lo que hicimos fue cubrir a los tomates y almacenarlos para ver cómo se afectaba lo que era el deterioro fúngico y sobre todo la capacidad antioxidante y sabor, ¿no? de estos frutos. Y ya veíamos, pues primero caracterizar ese potencial que tiene el aceite esencial de orégano contra los hongos que causan el deterioro en el alimento, en este caso en el tomate. Y lo probamos contra alternaria alternata, tanto in vitro como inoculado en los tomates, ¿sí? Asumiendo que alternaria alternata normalmente es el hongo que causa la pudrición fúngica en este tipo de frutos, ¿no? Entonces ya veíamos cómo el aceite esencial de orégano pues no dejaba que creciera el hongo, ¿sí? A ciertas dosis cuando se aplicaba puro, pero pues también al hacer la combinación con lo que es la pectina para hacer el recubrimiento comestible, cómo se pudiéramos disminuir el crecimiento del hongo también, comparado con lo que son los controles, ¿no? Entonces los controles de pura pectina o el tomate inoculado. Y ya también la parte antioxidante, cómo se podía aumentar en un inicio, aunque después de algunos días no se encontraban diferencias entre los tratamientos, pero de un inicio sí se mostraba muy marcada lo que era la capacidad antioxidante en aquellos frutos que eran tratados con una mayor concentración del aceite de orégano, ¿no? Entonces, eso se nota sobre todo en la capacidad antioxidante. Acá ya vemos que hubo un comportamiento, ¿no? Porque también, les digo, ya en almacenamientos y sobre todo en las temperaturas que se recomiendan para el tomate, pues se compromete la permanencia de los activos del aceite de orégano, y por eso decidimos también empezar a utilizar lo que es la encapsulación para atraparlos y dejarlos más disponibles durante estos días de almacenamiento. Y la parte de olor y sabor también empezamos a contemplarla, ¿sí? Entonces ya teniendo lo que eran las zonas que pudieran ser como no consideradas agradables,
cuáles eran las zonas que pudieran ser consideradas agradables y haciendo preguntas ya específicas a los evaluadores, a los consumidores de lo que les parecen esas mezclas, ¿no? Y la intención de compra. Entonces sí, era muy interesante que había consumidores que les agradaba esta parte, ¿no? de las combinaciones del aceite. Había otros consumidores que no, que decían que ellos preferían un tomate que no tuviera otro olor a tomate. Entonces ahí también mirábamos ya la necesidad de poder explicarle al consumidor que este era un producto que tenía la presencia de un olor y un sabor a orégano, ¿sí? Entonces, para que no tuviera esa idea de que iba a probar un alimento o un fruto que tuviera un olor a ese fruto original, pues sin ningún otro descriptor. Y vimos que de esa manera pues ya podíamos incrementar, a veces tener las mismas, la misma aceptabilidad sin encontrar diferencias significativas entre lo que eran los controles y los tratamientos. ¿Sí? Entonces ya de manera más específica pues mostrábamos eso, ¿no? De cómo aprovechar estos compuestos en un fruto del orégano, en un fruto tan necesitado de protección como son los tomates, y aparte incrementar lo que es la aceptabilidad y la vida de anaquel. Y luego procedimos a hacer otros acercamientos. En este caso les muestro un paper donde hicimos una combinación de aceites esenciales, ¿sí? Ahora no solo aplicamos un aceite esencial, sino que lo combinamos con otro, ¿sí? Ya en este paper empezamos a hacer algunos acercamientos acerca de lo que es el sinergismo, ¿sí? El sinergismo de tratamientos, que ya es más que conocido por nosotros en la tecnología de alimentos también como estas tecnologías de barrera. Es decir, es muy poco probable que un problema en un alimento lo vayamos a resolver con un solo tratamiento. Entonces, si vemos en la tecnología de alimentos, normalmente tenemos un embalaje, es decir, el envase, el empacado, la temperatura, tenemos las buenas prácticas de manufactura, tenemos todo un número de tecnologías que nos van a permitir asegurar que ese producto final va a cumplir con las propiedades. Entonces, nosotros también acá, desde un punto de vista más específico, bueno, y si incorporamos como un tratamiento un aceite que tenga cierto tipo de componentes con otro que tenga otros componentes para tratar de ver si hay unos mecanismos de acción diferentes. Y empezamos a ver cómo era posible disminuir las dosis de los aceites individuales. Es decir, cuando aplicábamos el aceite de orégano individual a cuando lo aplicábamos combinado con el de romero, cómo se disminuían esas dosis efectivas. Entonces la mezcla combinada de los aceites pues ocupaba concentraciones mucho menores porque se daba ese sinergismo entre ellos. Entonces en ese acercamiento lo pueden ver en este paper. Entonces aquí les muestro algunos ejemplos también ya del contenido de compuestos fenólicos. Los aplicamos en brócoli, ¿sí? Y también los incorporamos en la pectina, ya con el aceite de orégano y el de romero también, y las combinaciones, ¿sí? Tanto también para la capacidad antioxidante. Y como conclusión, pues teníamos ese nuevo acercamiento, esa nueva propuesta de poder hacer combinaciones entre extractos para poder asegurar, ¿no?, una mejor efectividad. Y sobre todo lo que más a veces complica un poco el uso de los extractos de plantas, les digo, es ese sabor, ese olor que se detecta cuando las dosis son altas a concentraciones que nos van a permitir tener una capacidad antioxidante importante y antibacteriana también, ¿sí? Entonces, pero cuando los mezclamos, disminuimos esas dosis efectivas, es decir, se ocupa mucho menos
de ambos aceites para poder tener esas propiedades antioxidantes, antibacterianas también. ¿Okay? Otro acercamiento que tenemos en cuanto a sabor y olores también es las aplicaciones que hacíamos del aceite esencial de hoja de canela. Lo hicimos en duraznos, ¿sí? Entonces ese también lo pueden checar. Ya también desde el punto de vista de checar las cuestiones de olor y sabor, ¿no? Cómo pueden ser variadas y aceptadas y combinadas con esta parte antioxidante, ¿no? De tener frutos que tengan un mayor contenido de compuestos antioxidantes y una mayor vida de anaquel, mejorar la vida útil, ¿sí? En la capacidad antioxidante y sobre todo en las cuestiones de olor y sabor, cómo pueden incrementarse al agregar ese sabor, ¿no? Entonces esto ha sido muy, muy interesante y muy útil para poder promover un poco, ¿no? el uso de los extractos como aditivos alimentarios. Entonces acá lo mostramos con este paper. Tenemos este otro que es algo similar, pero acá lo que hicimos diferente fue probar y comparar diferentes tipos de aplicaciones. Por ejemplo, el aceite esencial de canela, cómo es de efectivo al aplicarlo en forma de emulsiones, en formas de vapores o en recubrimientos comestibles. El fruto que utilizamos para probar esta efectividad lo hicimos con uvas de mesa, ¿sí? Uvas de mesa y lo aplicamos con aceite de canela y ahí vimos que es muy interesante y efectivo, diferente también en efectividad el tipo de aplicación que se decida escoger, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos un poco lo que es, déjenme ver si puedo hacer un zoom. Entonces, acá tenemos lo que es la aplicación como emulsiones, acá como vapores y acá en recubrimientos del aceite de canela en las uvas, sobre lo que era el deterioro fúngico en estas bayas. Entonces ya vemos cómo en algunos los tratamientos más efectivos, como en el caso de las emulsiones, pues solo las concentraciones más altas, ¿sí? Mientras que en otros, en forma de vapor, todos los tratamientos eran mucho más efectivos, ¿sí? Y en la parte de incorporar el extracto en un recubrimiento, ya mirábamos cómo se mantenía esa efectividad también. Sin embargo, acá también vemos cómo el vehículo para acarrear o incorporar el aceite, que es la pectina, a veces para los hongos la pectina pues es un sustrato, entonces puede servir para que crezcan también. Pero pues una vez que ya contiene el aceite, ya no crece. Y lo mismo evaluamos en las cuestiones antioxidantes también. Entonces ya vemos cómo en emulsiones no se miraba un patrón definido. ¿Por qué? Porque en la emulsión los compuestos activos son más susceptibles al deterioro o a ser volátiles durante el almacenamiento también, ¿sí? Comparado con los vapores sí se miraba un efecto dado, ¿sí? En cuestiones de control, pero ya lo más marcado fue en cuestión de atrapar lo que era el aceite en la pectina y adicionarlo en los frutos, porque ahí ya lo protegíamos y asegurábamos que estuviera en contacto directo con el fruto, a diferencia de lo que fue los vapores, que era saturar el espacio dentro del envase para poder tener esta efectividad. Y también en las cuestiones sensoriales, ¿no? Entonces, normalmente, afortunadamente, todos los tratamientos estuvieron por encima de lo que es el desagrado, ¿no? Entonces, siempre ocupando la parte de agrado de lo que eran las escalas que utilizábamos. Entonces, algunos tratamientos incrementaban más la aceptabilidad. Sobre todo, en este caso, vimos que la parte de los vapores y los recubrimientos eran los que más incrementaban esta aceptabilidad.
comparado con las emulsiones. Entonces, vimos una forma interesante también, les digo, de probarles este esquema variado que se tiene que considerar para estudiar el uso de estos extractos como un aditivo alimentario. En este caso tenemos otro paper que era de adicionar lo que es el extracto de orégano, de romero, perdón, pero lo que hicimos fue encapsularlo, ¿sí? Para encapsularlo utilizamos estas moléculas que son unos carbohidratos cíclicos, que son como una estructura, les llaman de tipo dona, es decir, en la parte interior puede atrapar es un polisacárido cíclico de unidades de glucosa. Entonces en la parte interior se hace como una cajita y ahí puede atrapar a los compuestos activos de los aceites. Esas cápsulas nosotros las probamos como antimicrobianos en jugos de tomate y también empezamos a probar el efecto que pueda tener la encapsulación para dar una estabilidad térmica a esos componentes del aceite y sobre todo a la efectividad antimicrobiana del aceite una vez que se aplica al tomate, ¿sí? Entonces, lo que hicimos, les digo, como normalmente se tiene que incluir esa caracterización de los constituyentes de los extractos para poder, pues, decir cómo funciona, por qué funciona, dar esa descripción mecanística, pues lo hicimos y aquí se muestran los componentes. Ya también en el proceso de encapsulación, pues se tienen que hacer ciertas pruebas para optimizar también lo que es el proceso de formar esas cápsulas y caracterizar esas cápsulas también. En este caso se muestran unos espectros de infrarrojo, donde lo más relevante que siempre tratamos de buscar cuando se utiliza una matriz como lo que son las ciclodestrinas, que son, les digo, son polisacáridos. Entonces, esos polisacáridos pues tienen ciertas afinidades con la humedad, ¿sí? Entonces, y también hay ciertas interacciones que se pueden dar un indicio con esta prueba de que están ocurriendo entre lo que es el aceite que se atrape con la matriz que se utilice para encapsular, ¿sí? Entonces acá vemos cómo variaba la señal de los OH, de los hidroxilos, que pudiera ser un indicativo de lo que son los puentes de hidrógeno, por ejemplo, que ocurrieran puentes de hidrógeno entre lo que era el aceite o los constituyentes del aceite con el polisacárido que lo encapsulaba. Entonces ya mirábamos esos cambios, esas desviaciones en lo que eran las señales de hidroxilos que nos daban esos indicios, adicionalmente de la presencia, ¿no?, de ciertos picos característicos en lo que son las cápsulas, que es esta señal de abajo, que provenían de lo que era el aceite. Este es el aceite, esta es la ciclodestrina, que es el carbohidrato solo, y acá ya es la cápsula, ¿no?, del aceite en la ciclodestrina. Entonces ya mirábamos que si hay aceite en esa cápsula y hay una variación en lo que son las señales de los grupos hidroxilos, que pudiera ser un indicativo de algún tipo de interacción, y esa interacción pues son puentes de hidrógeno. ¿Sí? Y también pues ya hacer la prueba de lo que era la aplicación del aceite, de las cápsulas del aceite. En este caso probamos los dos, ¿no?, el aceite libre sin encapsular, que sería la barra blanca, y el aceite encapsulado, ¿sí? Entonces, estos valores que muestran las barras son cómo se mantiene el inóculo, un inóculo de una levadura. Esa levadura nosotros la agregamos a lo que es el jugo de tomate, ¿sí? Entonces, ese jugo de tomate, una vez que fue agregado con cada uno de los tratamientos del aceite de romero libre y encapsulado, pues se sometió también a un proceso térmico, ¿sí?, una pasteurización. Ahí les digo, diseñamos este experimento nada más para ver la estabilidad térmica. ¿Por qué? Porque no fue como un proceso como tal de pasteurización, porque una vez que nosotros ya pasteurizamos los jugos que tenían los tratamientos y el control, de ahí procedimos a agregar el inóculo de la levadura, ¿sí? Entonces, para ver si
el tratamiento térmico había afectado lo que nosotros agregamos en los jugos y si eso había afectado también su actividad antifúngica, en este caso para eliminar a la levadura. Entonces vemos que aún después del tratamiento térmico, las cápsulas fueron las que redujeron en mayor número la presencia de la levadura en los jugos, a diferencia de lo que era el aceite libre y el jugo control, ¿sí? Que no le habíamos agregado nada, entonces la levadura se mantuvo casi igual, aunque la diferencia fue significativa, pero si ven numéricamente no es tan impactante como fue el tratamiento con las cápsulas. Entonces ya de esa manera probábamos, ¿no?, esa estabilidad térmica también que pudiera dar el encapsulamiento a los extractos, y sobre todo abrir un poco más el panorama de cómo pudiera utilizarse este tratamiento para otro tipo de alimentos que lleven un procesamiento térmico. ¿Okay? Ahora, otro tipo de encapsulación para el aceite de canela, y lo probamos en kiwis, ¿sí? En rebanadas de kiwi. En este caso les mostraré lo que son los datos de los frutos de microbiológicos, la carga microbiológica de mesófilos y hongos y levaduras en kiwis que fueron tratados con el aceite libre, ¿sí? Entonces primero les voy a mostrar solo la efectividad de los aceites, del aceite libre. Entonces ya vemos en dos diferentes concentraciones y frutos testigo, ¿sí? Cómo afectaban el crecimiento de los mesófilos y de los hongos durante 10 días de almacenamiento. Entonces ya mirábamos que igual al incrementar la dosis pues se observaba mayor efectividad, aunque al final del tratamiento esa diferencia no era tan marcada, ¿no? Era significativa, pero numéricamente no era tan marcada como esperábamos o como observábamos en los inicios del almacenamiento. ¿Okay? Entonces eso también ya nos daba una idea de lo que, pues algo se pudiera hacer para poder mantener esa efectividad del aceite de canela por más tiempo. Igual en lo sensorial mirábamos que con las dosis que fueron efectivas en ciertos días para inhibir el crecimiento microbiano, sensorialmente esas dosis pues eran menos aceptadas, ¿sí? Comparadas con lo que era la aceptabilidad de los frutos control. Es decir, el consumidor rechazaba la aceptabilidad de esas dosis que eran efectivas para inhibir el crecimiento de microorganismos. Entonces también eso nos daba una pauta para decir es necesario hacer algo para contrarrestar este olor o sabor desagradable que esas dosis efectivas dan. Y ya nosotros ya hemos visto a lo largo de esta práctica algunas de esas estrategias, les digo que sería lo encapsulado o aplicarlo en recubrimientos comestibles o también hacer combinaciones entre dos aceites diferentes. ¿Okay? Entonces ya en este caso para este trabajo pues se hicieron cápsulas, ¿sí? Haciendo una encapsulación en lo que era utilizando goma arábiga y utilizando el secador por spray dryer para hacer las cápsulas, ¿sí? Entonces ya mirábamos como esa estabilidad también que pudiera brindarle la encapsulación a las cápsulas a diferentes temperaturas de almacenamiento, ¿sí? Este es lo que es el aceite de canela libre. Luego tenemos el constituyente de la goma arábiga que se utilizó para encapsular y luego el aceite encapsulado, ¿sí? Entonces ya vemos cómo cambia el patrón termogravimétrico al hacer estas cápsulas en comparación entre el aceite encapsulado y el aceite libre. También en las cuestiones de los espectros de infrarrojo, esas variantes y aparición de ciertos picos. Les digo, esto es lo que es el espectro del aceite de hoja de canela.
al espectro para la goma arábiga, que fue el material encapsulante, y esto ya es la cápsula al final del procesamiento con el spray dryer, donde teníamos esas variaciones en lo que es la señal de los grupos hidroxilos, y les digo, esas probables interacciones entre estos componentes de los participantes. Luego ya empezamos a visualizar lo que eran las pruebas de estabilidad, haciendo isotermas de absorción de humedad, ¿sí? Entonces mirábamos cómo al ir saturando los dos sistemas de lo que es la goma arábiga, y acá tenemos las cápsulas, ¿sí? Entonces la goma arábiga pues no tiene el aceite en este caso, ¿no? Entonces aquí vemos cómo en el mismo tipo de patrón podemos observar al ir sometiendo el material a la absorción de humedad que cuando se dio la desorción de humedad. Sin embargo, cuando comparamos lo que es el exponer al material de las cápsulas de la goma arábiga en presencia del aceite de canela, vemos cómo sorbe el agua de una manera, y hasta este punto tuvo un mayor incremento en la desorción de humedad, ¿sí? Al someterse a este proceso. Es decir, hay un cambio en el material que está ocurriendo después de que se da este incremento en la absorción de humedad. ¿Y qué es lo que puede estar ocurriendo? Bueno, entonces también aquí fue un indicativo de que pudiera estar dándose una liberación del aceite, que el aceite esté ocupando algunos, o los componentes del aceite estén ocupando algunas de las regiones que el agua pudiera ocupar, ¿sí? Pero que en cierta manera el agua desplaza a esos componentes para poder ocupar ese lugar. Y ahora, bueno, ¿qué pasa con esos componentes que fueron desplazados? Porque son los activos para nosotros. Entonces ahí fue como una hipótesis al inicio de que pudiera estar ocurriendo ese tipo de desplazamiento por estos cambios en estéresis que vimos, ¿no? Y lo tomamos como ese principio de liberación. Y ya luego nos propusimos en evaluar esos cambios en el contenido del activo, y lo que hicimos fue someter a las cápsulas por ejemplo, este es al 100% de humedad relativa. Probamos dos temperaturas diferentes, pero esto es en un ambiente rico en humedad relativa, que es como el 100% tratamos de simular. Y ya vimos cómo variaba el componente de la cápsula durante el tiempo de almacenamiento, al hacer la saturación de ese sistema con la humedad. Entonces ya mirábamos que se iba liberando el activo de las cápsulas durante el tiempo, casi alcanzando un 45% de liberación dentro de los 15 días. Bueno, también aquí ya mirábamos, porque les digo, pues era un experimento para hacer tratamientos con kiwis, con rebanadas de kiwi. Entonces, esas rebanadas de kiwi, nosotros empezamos a ver cómo era que las rebanadas solas en un tratamiento, qué humedad relativa creaban dentro del ambiente del envase, ¿sí? Entonces, lo que vimos fue que se alcanzaban humedades cercanas a la saturación en tiempos muy cortos, en horas incluso, ¿no? Entonces se daba esa saturación de la humedad, y pues esto nos ayudaba para poder pensar que la saturación que se causaba con la humedad pudiera ser utilizada como un gatillo para liberar los activos que se habían encapsulado en la goma arábiga, los activos del aceite de canela. Entonces ya proseguimos a hacer ese tipo de aplicaciones, ¿okay? Y ya veíamos que se mantenía esa efectividad, que el aceite tenía una mayor efectividad también desde el punto de vista sensorial. El producto seguía siendo aceptable comparado cuando lo aplicábamos de manera libre. ¿Okay? Y ya les muestro rápidamente otros papers por si luego les interesa también, ya de lo que estamos haciendo con algunos hongos comestibles.
acá lo pueden checar, y detectando qué compuestos tienen, ¿no? Entonces, este está muy interesante. Vimos que hay compuestos, en su mayoría los más interesantes, algunos fenólicos, pero también la vitamina E fue de los principales componentes que hay en este tipo de hongo que estamos utilizando. Y las aplicaciones en otro tipo de alimentos que les he comentado. Estamos trabajando ya con el Departamento de Tecnología de Alimentos de Origen Animal para probar estas aplicaciones en lo que son alimentos de origen animal también. ¿Sí? Y, por ejemplo, también para empezar a ver esa propiedad de generar alimentos funcionales, también se está estudiando y tratando de ver esas ventajas y desventajas que tiene el utilizar los extractos, ¿no? Y sobre todo de subproductos que puedan utilizarse. En este caso es agregar extractos de lo que son cáscaras de mango para enriquecer totopos de maíz, ¿sí? Y ya se veía la parte sensorial, también los compuestos fenólicos de la cáscara que se puedan poner en los totopos, y ya se miraba el efecto que puede tener para que en la digestión de carbohidratos simples. Entonces, como conclusiones generales, pues hay muchos resultados muy interesantes que demuestran que los extractos de plantas pudieran tener un uso más efectivo, más consciente de cómo funcionan en diversas matrices alimentarias, pero pues también aún hace falta mucha información, ¿no? Para poder ir dando ese paso a lo que es una disminución en el uso de ingredientes sintéticos o nocivos también para lo que es el consumidor. Entonces, y sobre todo también tratar de inculcar y enseñar las ventajas y las bondades que tiene todo esto, porque hay ciertos nichos de consumidores que sí son interesados en estos aspectos más saludables, pero hay otros que no. Entonces, es parte también de nuestra tarea, pues, enseñarnos las bondades que pueden tener y que el consumidor en cierto momento, pues, pueda tomar una decisión más consciente. Y ya, pues, les agradezco mucho. Con esto voy a cerrar lo que es la plática. Y sobre todo le agradezco mucho más a lo que son al grupo de investigación, a mis alumnos, que muchos de estos datos son los que han salido de sus trabajos de tesis y de sus publicaciones. Entonces, este reconocimiento para mi grupo también, ¿sí? Ya si a ustedes les interesa saber un poquito más, les digo, aquí les dejo los códigos QR de las publicaciones generales que tenemos del laboratorio, de nuestro sitio en Instagram y de nuestro sitio en el Facebook también, que está dando muy buenos resultados. Acá tenemos, por ejemplo, la página en Facebook del laboratorio, que la usamos más para crear este tipo de comunicación social de lo que hacemos, ¿no? De que el consumidor sepa un poco más. Tratamos de hacer posts pues simples y que sean fáciles de comprender, y también de dar retroalimentaciones. Es muy interesante a veces todo lo que nos preguntan, ¿no? Sobre las cuestiones del contenido de bioactivos, de las cuestiones de inocuidad alimentaria también. Entonces aquí ustedes pueden ir checando. Si luego les interesa, ahí nos pueden checar. Y ya también tenemos, pues, un comercialito que hacer. Si ya también tienen interés un poco en estas cuestiones de lo que es el uso de extractos de plantas, acabamos de dictar un número especial en la revista de International Journal of Food Microbiology, que es la revista internacional de microbiología de alimentos, donde trabajamos como editores, y tenemos este special issue que es de antimicrobianos alimentarios de origen natural, ¿sí? Entonces hay aplicaciones que se hicieron de otros componentes, no solo extractos de plantas, sino otros componentes como quitosanos, algunos extractos de frutas tropicales, como 13 países diferentes participaron acá: Brasil, Turquía, Japón,
¿Okay? Entonces, tenemos aquí esta parte para que ustedes lo revisen, y si les interesa algo en específico, pues ya también aquí lo pueden bajar, o si no tienen el libre acceso me dicen y ya yo les consigo los artículos. Quiero aquí. Bueno, pues, ay, perdón, Doc. No, está bien, ya con eso era lo último. Ok, bueno, pues muchas gracias, Doc. Muy buena información, la verdad. Tenemos pues algunas preguntas. Renata Ruiz nos pregunta, bueno, nos dice, buenas tardes, estos compuestos, como ya ha mencionado, son bastante benéficos para el alimento. ¿Hay estudios que muestren cómo se comportan en el cuerpo humano? ¿Estos antioxidantes también son activos en la salud del consumidor? Gracias. Ok, pues muchas gracias, Renata, por la pregunta. Si se dieron cuenta, los estudios que más les mostré son estudios que fueron utilizando extractos de plantas que normalmente consumimos, ¿sí? Que son consumidos de manera casi a veces a diario, ¿no? Yo, por ejemplo, orégano, romero, casi siempre están en mis comidas, ¿no? Entonces, y siempre nosotros teniendo esa caracterización de que los componentes que estén en el extracto pues sean permitidos para ser utilizados como aditivos alimentarios, ¿sí? Entonces, de hecho, ya existen algunos estudios farmacocinéticos de la absorción de estos compuestos, ¿no? en el cuerpo humano, que funcionan como antioxidantes. Tenemos un laboratorio hermano que es el laboratorio de antioxidantes y alimentos funcionales. Ahí mismo lo pueden buscar en la página del CIAP, y ellos están haciendo más estudios, hacen estudios en modelos animales. A veces participo con ellos como asesor en algunas de las tesis, y se ha observado la presencia, ¿no?, de la distribución, la capacidad antioxidante también en algunos de esos tejidos. También ellos están evaluando otras propiedades, como esto que mirábamos del efecto antiobesogénico, le llaman ellos, es decir, que se absorban menos grasas, menos azúcares durante el proceso de digestión por la presencia de estos compuestos, ¿sí? Entonces ahí pudiera ver datos más específicos de cómo se absorben, de las propiedades antioxidantes que tienen, de otras propiedades muy interesantes que están buscando. En ese mismo laboratorio están observando que se reduce la ansiedad, por ejemplo, en animales que consumen este tipo de compuestos, los compuestos fenólicos en específico, ¿no? Entonces, un animal con menos ansiedad, pues consume menos alimento, ¿sí? Entonces, en regulador el efecto como regulador del apetito es lo que están estudiando ellos. Entonces, pero sí hay, hasta ahorita digo, tratamos de que los extractos que probemos pues sean basados en compuestos que son permitidos como aditivos alimentarios, de los que sí hemos hecho otros estudios, pero no llegamos aún a probarlos como un aditivo alimentario, sino más ver las propiedades, composición, mecanismos. Pues son algunas plantas medicinales, pero también tenemos como meta pues en el futuro proponerlo y decir si son saludables o no son saludables. Bueno, muchas gracias, doctor. Verónica Martínez nos pregunta, buenas tardes, tengo una pregunta. De los aceites con los que he trabajado, es que entró otra. De los aceites con los que he trabajado, ¿cuál considera que tiene un mayor porcentaje de inhibición bacteriana? El que más poderoso ha salido es el aceite de orégano y el aceite de ajo, ¿sí? De ajo mexicano también, porque hay diferentes variedades. Entonces, el de orégano, su activo es el carbacriol principalmente, y en el aceite de ajo tenemos algunos compuestos azufrados como el dimetilsulfuros, y son muy, muy efectivos. Aunque no he hecho trabajos recientes con el aceite de ajo, hemos visto que pueden inhibir, por ejemplo, el oscurecimiento enzimático en papa, ¿sí?
y también el sabor, el olor del ajo con la papa, pues es algo que nuestro consumidor, en específico el consumidor nacional, pues lo relaciona muy bien y lo acepta. Entonces yo creo que esos dos son los más efectivos, ¿sí?, con los que yo he trabajado hasta ahorita. Bueno, pues Renata nos vuelve a preguntar. Quisiera saber cómo aplican sus hallazgos, es decir, ¿se dedican también al desarrollo de productos o realizan consultorías a empresas de alimentos? Sí, normalmente digo la mayor parte es investigación, ¿sí? Muy pocas empresas, la verdad, es lamentable, muy pocas empresas se interesan por esta parte aún, ¿sí? Hay unos que otros pequeños emprendedores que están empezando a surgir y abiertamente les damos las asesorías. Entonces, pero siempre tratamos de vender esa imagen, incluso desde la producción de aceites esenciales. Si ustedes buscan, o venta de extractos de plantas, si ustedes buscan proveedores locales, hay muy pocos, ¿sí? Entonces, ese es un nicho de mercado muy importante que se puede también promover, y sobre todo entre empresarios jóvenes en nuestro país. Porque la mayoría de los extractos y aceites que se venden con otros propósitos, incluso ustedes ven lo de aromaterapia, que está muy de moda, pues vienen de otros países y están carísimos. Es un dineral y sobre todo les digo, acá en México hay plantas, hay compuestos muy interesantes y también ese mercado que aún no se explota. Entonces sí tratamos, en nuestro centro tenemos lo que son la unidad de transferencia e innovación, es el departamento que se llama UTI, ¿sí? Y tenemos un departamento de gestión para transferencia tecnológica que está en Nayarit. Entonces sí tratamos de hacer, de llegar a lo que es la aplicación. Tenemos algunas patentes también. Y no solo yo, pues otros profesores de mi departamento, patentes que hay incorporando estos compuestos en materiales de envases, por ejemplo, también. Entonces sí intentamos llegar a la industria. Les digo así, en mi manera muy particular, yo siento que sí hay como aún muy poco interés. A veces hasta nos consultan más del extranjero que de aquí mismo del país, por ejemplo. Entonces, si ya luego ven a alguien ustedes y que quiera hacer negocio, yo digo que esa parte es muy buena oportunidad para hacer un nuevo negocio, lo que es la extracción de aceites esenciales de una manera nacional, pues, y a otro tipo de extractos que pudieran venderse. Así es, doctor. Bueno, pues Zaira Samara nos dice, buenas tardes, felicidades por los estudios. Mi pregunta es sobre si causa algún cambio sensorial sobre los alimentos y si estos han cambiado la perspectiva hacia el consumidor. Sí, si ven, la mayoría de los estudios tenían un efecto, ¿sí? Había, como en todo, les digo, cuando pues yo empecé a estudiar esto hace pues ya casi 20 años, ¿no? Entonces, cuando hacía los primeros sensoriales, yo me acuerdo ok, invitabas a la gente para hacer un sensorial de tomate. Yo les decía que era de tomate nada más, pero en el tomate pues venía orégano. Entonces, ellos en cuanto sentían la presencia del orégano, decían, no, esto no sabe a tomate. Y te lo calificaban mal. Pero luego empecé a cambiar la pichada y decía yo, los invito a un sensorial de tomates con orégano, ¿sí? Entonces ahí automáticamente las evaluaciones eran mucho más aceptables y ya los comentarios negativos no aparecían. Entonces también ahí ya pues, hubo mucho que aprender en la parte sensorial y sobre todo hacer como una adaptación de las pruebas sensoriales para poder tener una perspectiva más clara de lo que uno está diseñando, porque a veces te dicen, no, es que los libros de análisis sensorial dicen que tiene que ser así y así y así. Pero pues cada alimento es diferente también, cada prueba es diferente
y tratamos de seguirlo y irlo modificando. A veces, sí, como las pruebas son diferentes o las escalas son diferentes, los comunicados son diferentes, hemos tenido ciertos problemitas, pero creo que poco a poco ha ido cambiando. Y sobre todo lo más interesante es que aun cuando hay mucha gente que pues quisiera un tomate, que sus alimentos no tuvieran otros sabores mezclados, pues hay otros que lo ven desde el lado positivo y te dicen, ay, esto sabe a ensalada, o ay, esto sabe para usarlo en un pie de manzana. ¿Sí? Entonces ellos ya son como más creativos en lo que puedan utilizar en esa mezcla. Hiroki. Entonces, eso es lo que pudiera comentar para Zaira. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta que dice, ¿cuáles han sido los principales desafíos o limitaciones con las que se ha encontrado al investigar estos compuestos con actividad biológica para usarse como aditivos? Pues yo creo que lo principal sería esa parte, lo sensorial, las respuestas secundarias que puedan tener, por ejemplo, son derivadas de ese olor intenso que tienen los aceites. Hay otros compuestos que son muy efectivos, como por ejemplo algunos flavonoides, pero esos flavonoides tienen un efecto de astringencia, ¿sí? Entonces poder opacar o enmascarar esos sabores para solo tener esas propiedades benéficas que nosotros buscamos o de interés que nosotros buscamos, pues ahí es donde está el reto, ¿no? Entonces yo creo que, pero es el reto que ha dado pie a más trabajo para mí también. Entonces esos retos, les digo, para el investigador pues son también áreas de oportunidad para seguir contribuyendo. Si ya todo saliera positivo desde el inicio, pues un investigador no tendría nada más que hacer, ya estuviera todo solucionado. Así es, doctor. Bueno, pues tenemos otra pregunta que dice, ¿qué metabolitos de plantas se utilizan para saborizar frutas? Para saborizar frutas con tonos dulces, les digo, nosotros hemos utilizado algunos componentes que tengan esos tonos de sabor agradable. En dulces también, por ejemplo, los componentes del aceite de canela, el eugenol, da algunos tonos de estos. La menta, también algunos compuestos de la menta pueden utilizarse. De hecho, en la patente que tenemos, probamos que es posible obtener el efecto edulcorante del ácido gálico, ¿sí? El ácido gálico que nosotros extrajimos de semillas de mango funcionó no solo como antioxidante y como antibacteriano, sino que aparte tenía un dulzor agradable al ser propuesto. Incluso hay otros trabajos donde ya lo mencionan como un agente edulcorante no calórico, pues, que vas a tener ese dulzor sin las calorías de la glucosa. Entonces, hemos hecho algunos estudios de esos compuestos en frutas, ¿no? En frutas dulces. Ok, doctor, gracias. Pues tenemos otra pregunta. Nos dice, ¿la capacidad antioxidante del extracto de cebolla cuál sería? La capacidad antioxidante del extracto de cebolla depende del tipo de extracción. La cebolla, y dependiendo del tipo de tejido, por ejemplo, puede ser hay algunos flavonoides que son muy buenos antioxidantes que están presentes en la cebolla, pero el flavonoide no lo vas a obtener cuando se hace una destilación por arrastre con vapor, por ejemplo. Ahí solo tendrían los compuestos azufrados volátiles de la cebolla. Entonces ya tendrías que hacer como una extracción hidroalcohólica quizá para extraer los flavonoides de la cebolla, que son muy buenos antioxidantes. Los otros volátiles azufrados, que te digo que se pueden extraer por arrastre de vapor, pueden tener una capacidad antirrancidez, ¿sí? Por ejemplo, para evitar la rancidez en algún alimento, no como un antioxidante de eso que va a quelar
un radical libre, sino que va, por ejemplo, a inactivar una enzima como una lipoxigenasa o una lipasa, ¿sí? O una peroxidasa. Ese compuesto tiene la capacidad de inactivar ese tipo de enzimas que causan oxidación. Entonces ahí podemos ver a la oxidación como ese aspecto también, les digo, desde tecnología de alimentos. Ok, doctor. Bueno, pues tenemos otra pregunta y nos dice, ¿el aceite esencial de muña de qué manera podría influir en la fermentación de la leche, conociendo que este es un antimicrobiano? ¿Sí? ¿De qué aceite? De muña, así nos pusieron, aceite de muña. Sí, no lo conozco aún, pero es muy interesante. También lo estamos contemplando en algunos estudios que requieren lo que es la fermentación. Entonces, tenemos un trabajo muy interesante donde se probó el efecto de algunos compuestos fenólicos como compuestos antibacterianos contra bacterias probióticas, pero también contra bacterias patógenas. Entonces ya mirábamos que las bacterias probióticas eran mucho más resistentes a la presencia de lo que eran los compuestos fenólicos, comparado con las patógenas que eran más sensibles. Entonces no crecían las patógenas, pero sí crecían las probióticas. Yo no, te digo, ahorita no conozco la composición de este aceite que me mencionas, pero pudiera ser que tenga este caso, ¿sí? Que también es algo muy interesante que queremos empezar a abordar como un esquema más global de los trabajos que hacemos, más porque ahora estamos viendo todo el papel tan importante que tiene la microbiota intestinal, ¿sí? Para la salud del consumidor. Entonces, ahora, estos aceites antimicrobianos o estos conservadores antimicrobianos que están en los alimentos también, ¿cómo afectan la microbiota intestinal? Esos estudios, de hecho, nos interesan. Ya hay algunos profes de mi instituto que lo están llevando a cabo. Sí, hay unos profes que están viendo cómo cambia la microbiota intestinal de personas que comen principalmente alimentos ultraprocesados, ¿sí? Que son los que son más ricos en aditivos o en conservadores, pues. Pero sí se ha visto, ¿no? Que hay un cambio en la microbiota intestinal y a nosotros en un futuro sí nos gustaría tener ese contexto también en nuestros trabajos. Que digo, lo hemos hecho poco, pero hemos visto resultados muy interesantes. Ay, qué bueno, doctor. Bueno, pues, otra preguntita. Nos dicen, si se usa el aditivo como saborizante, ¿tendrá un sabor igual de intenso que uno sintético? Y va de la mano, bueno, esta pregunta con otra que nos hacen, si estos aditivos podrían sustituir totalmente a los aditivos sintéticos que se utilizan en la industria. Sí. La efectividad, por ejemplo, en saborizantes, si ustedes ven, muchos de los saborizantes que se utilizan son derivados también de extractos de plantas. Incluso son algunos compuestos que fueron identificados en una planta, pero pues que ahora o son sintetizados por una reacción biotecnológica o alguna síntesis química para hacerlo más eficiente el procedimiento. Pero pues son compuestos similares. El problema es que a veces con un extracto de una planta vienen otros compuestos, vienen otras combinaciones. Entonces yo por eso sí creo que es posible que los extractos y los compuestos que están en las plantas sigan manteniendo esa efectividad, que encontremos otros compuestos derivados de plantas que puedan seguir coadyuvando a lo que es la conservación de alimentos. Yo no creo, les digo, que un solo compuesto, que un solo extracto vaya a ser suficiente para asegurar todo lo que es la calidad e inocuidad de un alimento, porque en el contexto en el que estamos, les digo, como tecnólogos, nosotros vemos que eso es multifactorial, ¿sí? Entonces, desde las cuestiones
ambientales, de las cuestiones de desinfección, de las cuestiones de procesamiento, de los ingredientes, del envase, del almacenamiento, del transporte. Entonces, hay muchas cosas que van a afectar. Entonces, ayudarnos en cada etapa de cada uno de los componentes nos va a beneficiar. Lo que sí se está viendo es este efecto no tan benéfico, les digo, de los conservadores alimentarios sintéticos, ¿sí? También vemos que hay mucho desperdicio de materiales vegetales que son ricos en compuestos antioxidantes, saborizantes, fibras también, muchas que se desperdician o se van para consumo animal. Y luego terminamos comprándolas por fuera carísimas también. Entonces hay esa oportunidad de hacer mercado, de optimizar y de ir sacando lo que no va a ser de lo mejor para la salud del consumidor. Entonces yo creo que por ahí pudiera comentarte, ¿no? Que a lo mejor es como decirte no, en pocas palabras, un compuesto natural por sí solo no va a arreglar el problema. Y que a lo mejor no es tan efectivo como uno que es sintético, pero va a ser más saludable que el sintético. Eso es algo que nosotros también tenemos que generar más información. Les digo, hasta ahorita los compuestos que nosotros hemos utilizado han sido desde tiempos milenarios, han formado parte de la dieta del humano, ¿sí? Entonces, el orégano, el romero, ¿sí? Extractos de cáscaras de mango, ¿sí? Entonces, que tienen un compuesto gálico, un ácido ferúlico, que tú ves que en otros tipos de estudios han tenido ese efecto benéfico. Entonces, yo creo que sí vale la pena seguir estudiando, seguirlo promoviendo, sobre todo eso, crear conciencia en lo que es el consumidor y el industrial también, pues. Entonces, de que valore a su gente y que no vea solo como lo más práctico, como lo sintético que causa un daño, pues, sino que puede haber algo que quizá valga la pena para asegurar una mejor salud de la población. Ok, doctor, gracias. Bueno, igual Gabriela Martínez dice, buenas tardes, ¿podría volver a poner los códigos QR de la última diapositiva de su grupo de trabajo? Gracias. Sí. Sí, que serían estos, yo creo, ¿verdad? Que serían, esas son las publicaciones que están en el Scholar Google. En esas tenemos la página del Instagram y la de Facebook. En el Instagram acabamos de empezarla, casi tenemos muy pocos followers. Y en la de Facebook sí hay un poquito más. Ya vamos, creo, llegando a los 5,000. Entonces, que también hace poco empezamos. Ahora con lo de la pandemia nos pusimos esa tarea, ¿no? Así es, con esta pandemia todos a las redes sociales, ¿no? Sí. Bueno, Verónica Martínez nos dice, buenas tardes, ¿tienen programas para realizar estancias de doctorado? Actualmente estoy trabajando con empaques activos reforzados con nanopartículas modificadas de dióxido de titanio y aceite esencial de canela. Ok. Déjame mostrarte entonces en la página del centro. Sí tenemos estancias. Yo pudiera comentarte sí de manera específica de un laboratorio donde hacen o algunos profesores que están haciendo este tipo de trabajos. Yo he recibido incluso alumnos de la UAM, de la UNAM, que vienen a probar el efecto, por ejemplo, de sus películas, el efecto antibacteriano, el efecto con antivirulencia también, antioxidante.
Ya en cuestiones más del diseño del envase, tenemos algunos profesores como la doctora Erlinda Soto. La doctora Erlinda Soto tiene mucha experiencia en lo que son los alimentos de origen, digo, los envases, ¿sí? Los envases alimentarios. Aquí tú puedes checar cuáles son sus líneas de investigación, que es lo de envases activos, desarrollo de envases plásticos, manejar mucho lo que es el termoformado, algunos plastificantes también, migraciones. Entonces ya algunas de sus publicaciones acá están, tú lo puedes checar. Hay otro profe también aquí en el departamento que se llama Tomás Madera, también está en esa parte de los biopolímeros y utilizados como envases. Y estoy haciendo algunos trabajos con él, donde él utiliza extractos de albahaca, por ejemplo, para generar unos apósitos para heridas, y lo enfoca él a heridas de diabéticos, ¿sí? Entonces hace con electrohilado, coelectrohilado, hace algunos materiales. ¿Sí? Y aquí puede checar también sus textos. Y sí tenemos la oportunidad de recibir para estancias. Ahorita, como está también lo del trabajo presencial un poquito más limitado, pues se nos hace un poco complicado, pero si hay un convenio y un proyecto en específico, sí se puede recibir, pues, para hacer este tipo de estancias presenciales. Yo espero, les digo, ojalá ya se acabe esto y pues haya la oportunidad de que pueda fluir más la gente, pero sí, estamos más que abiertos a recibir para estancias doctorales, incluso de maestría también. Tenemos el programa de iniciación a la investigación, que es para recibir a estudiantes de licenciatura que van a hacer sus prácticas o su tesis de licenciatura. De hecho, yo creo que tuve hace años un estudiante de la UAP que hizo su tesis acá conmigo. Entonces, así, bienvenidos. Si quieren venir, les digo, ahí está la página y mi contacto también, pues ya lo tienen. Perfecto, doctor. Pues muchas gracias. Y fíjese que sí han participado la doctora Erlinda, tanto la doctora Erlinda como el doctor Tomás con nosotros, compartiéndonos igual un poquito de información. Y bueno, doctor, pues es un gusto haberlo tenido aquí con nosotros. Muchísimas gracias por toda la información, una información muy valiosa. Le vamos a hacer ahorita la entrega de un reconocimiento, lo vamos a compartir. Permítame tantito. Ok. Listo. Bueno, pues a nombre de la Sociedad Estudiantil de Ingenieros en Alimentos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, le hacemos entrega de este reconocimiento, pues ahora sí que por regalarnos sus horas tan valiosas. No, hombre, fue un gustazo y sobre todo les digo, pues a mí me gusta mucho que se fomenten este tipo de eventos, que los jóvenes que están estudiando la tecnología de alimentos pues se motiven y a mí el principal motivo que me gustaría mandarles es que es el gusto por la investigación, ¿no? Entonces, acá es un área que para mí, para mi desarrollo personal ha sido bien importante. El hacer investigación en la tecnología de alimentos, pues es mi principal modus vivendus y vivo muy bien, gracias a Dios. Entonces, sí, muy contento haciendo lo que me gusta. Entonces, ojalá y ustedes también encuentren ese gusto y que hagan de la tecnología de alimentos su estilo de vida. ¿Ok? Así es, doctor, es muy, muy bonita la investigación, muy demandante de tiempo, pero siempre es muy, muy, muy satisfactorio ver al final tus investigaciones y poder, pues, compartirlas, ¿no? Sí, sí, sobre todo. Entonces, muchas felicidades para ustedes y sigan haciendo muchas reuniones igual. Muchísimas gracias, doctor. Pues esperamos que siga igual participando con nosotros en algunos de nuestros eventos. Le agradecemos mucho. Un abrazo, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, hasta luego y gracias a todos los asistentes.
Hasta Sí, luego. muchas gracias. Bye bye. Bye.